Hola, bienvenidos oyentes de Radio Sefarada a estas noticias de hoy que comenta Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares. Una maniobra psicológica desmonta una supuesta victoria de Hezbollah contra soldados israelíes y evita una escalada. La autoridad palestina abandona la división territorial de Oslo y Netanyahu promete soberanía israelí a todos los asentamientos judíos en los territorios en disputa. Estados Unidos bombardea con misiles a una reunión de líderes de Al-Qaeda en Siria y mata a 40. La investigación de una historiadora concluye que una gran parte del pueblo palestino desciende de trabajadores inmigrantes. Estos son los asuntos de hoy aquí en Radio Sefarad, en estas noticias, en las que en una segunda parte les hablaremos de la agenda cultural. A la tarde del último domingo, un escuadrón terrorista de Hezbollah disparó desde Líbano varios misiles antitanques contra una base y vehículos militares israelíes. Solo lograron impactar en un jeep sin personas dentro. Sin embargo, y dado que Israel esperaba un ataque en la zona, en respuesta a los ataques con drones del fin de semana anterior en un barrio de Beirut, durante el cual se inutilizaron mecanismos para mejorar la precisión de los miles de proyectiles almacenados, llevó a cabo una engañosa maniobra ensayada que descolocó por completo a Hezbollah y que resultó clave para evitar una mayor escalada. Mientras el grupo terrorista celebraba su victoria por haber matado y herido a varios soldados israelíes, el ejército israelí guardaba silencio sobre bajas en sus filas. El misterioso bloqueo informático llevó a todo tipo de teorías en las redes e incluso en medios árabes. Especularon que en el ataque habían logrado asesinar a un alto oficial y algunos hasta indicaron que se trataba del mismísimo jefe del ejército israelí, Aviv Kojavi. Poco después se publicó un vídeo en el que se veía cómo soldados heridos eran evacuados en helicóptero desde la frontera y llevados al hospital Rambam de Haifa. Pero en verdad los supuestos heridos estaban en perfectas condiciones y habían sido maquillados y disfrazados con uniformes rotos para aparentar haber sufrido un terrible ataque. Con esta maniobra el ejército israelí buscaba lograr que el Hezbollah se sacie con su supuesto éxito operativo, se muestre satisfecho en la prensa local y de esta forma se evite una mayor escalada en la región. 2 horas más tarde, cuando el engaño psicológico había surtido efecto, el portavoz del ejército israelí y luego el primer ministro Netanyahu confirmaban la noticia de que ningún soldado israelí había sido herido realmente en el ataque. No hay ninguna baja, ningún herido, ni siquiera un rasguño. El hospital Rambam de Haifa, a donde habían sido evacuados los soldados, aclaró en un comunicado que los soldados llegaron en helicóptero, fueron evaluados en emergencia y fueron dados de alta sin ningún tratamiento médico. No es la primera vez que el ejército israelí utiliza una táctica de guerra psicológica en la reciente escalada con Hezbollah. La semana pasada, medios libaneses descubrieron que en la frontera con Israel había varios jeeps en los que habían sentados maniquíes con uniformes del ejército israelí en el asiento delantero en vez de soldados. Sí, la verdad que esta es una noticia que a mí me ha dejado con una gran sonrisa en la cara. No puedo negarlo porque me parece que son de esas cosas, anécdotas casi, que van a pasar a la historia de la guerra o de los ejércitos, como pasó el caballo de Troya o otros engaños a gran escala. El tema, por ejemplo, de los jeeps con maniquíes se parece mucho a, creo que en la Segunda Guerra Mundial hubo una táctica similar, poniendo sobre camiones unas siluetas de tanques para que los aviones nazis pensaran que estaban allí emplazados una batería de blindados de mucha importancia y en realidad eran simples camiones, como diríamos, disfrazados. Pero yo creo que nunca se había hecho una estratagema a este nivel que parece ya de reality show, porque esto no es que se le ocurrió en el momento a alguien. Esto es como en el fútbol, esas jugadas ensayadas que en el minuto 91
en un córner hacen algo que es totalmente ilógico y hay un gol y ya el enemigo, en este caso, o el rival, no tiene capacidad de respuesta. En este caso se basaron en que, primero, debido a que el fin de semana anterior Israel había atacado tanto en Siria como en Líbano objetivos de Hezbollah, que como decíamos tenían como misión desarrollar, perfeccionar la precisión de los miles y cientos de miles de misiles que tienen, pues Hezbollah estaba segurísimo Israel que iba a reaccionar. Entonces, bueno, se trató de analizar a fondo cómo podría ser esa respuesta, porque por otra parte se tiene constancia de que Hezbollah en este momento no está preparado para una guerra frontal contra Israel, porque está en el medio de la guerra civil de Siria. Todavía la famosa guerra de Siria ya va por el 8º año y el 40% del territorio se le resiste, es decir, ahí el bastión de Idlib, del que se habla muchas veces, pues sigue sin caer, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues los recursos de Hezbollah, por lo menos los recursos humanos, están desplegados básicamente allí. Pero se sabía que Hezbollah tenía que actuar, tenía que hacer algo. Y tenía las manos atadas en muchos sentidos, porque ya los famosos túneles de ataque habían sido descubiertos, el tema de los misiles no sofisticados, pues estaban desplegados los sistemas antimisiles cúpula de hierro que evitan que lleguen a dar por tierra, con lo cual decidieron actuar de forma, digamos, más directa con lanzamisiles. Es como si tú apuntas con una especie de rifle especial, solamente que lanza un proyectil directo hacia un blindado o hacia, en este caso, por ejemplo, un jeep o un tanque, en los cuales sí llega a impactar, porque no es seguro que impacte, pues puede hacerlo explotar. Israel había dispuesto en la frontera varios jeeps o blindados de baja calidad con maniquíes, tal como había relacionado, incluso había denunciado la prensa libanesa la semana anterior. Pero Hezbollah decidió actuar. La tarde del domingo lanzó una salva de unos 100 de estos misiles antitanques. Uno de ellos impactó en este jeep, los demás no lograron llegar a su objetivo, pero sin embargo a los pocos minutos y sorprendidos los de Hezbollah vieron cómo un helicóptero militar de asistencia médica aterrizaba a pocos metros y en él subían, a la vista de los observadores que estaban del lado libanés, con simples prismáticos, veían cómo estaban subiendo soldados heridos, hechos polvo, en camillas sangrantes, sin poder moverse, vendados, con las ropas destrozadas, y dijeron, bueno, no sabemos a qué le dimos, pero le hemos dado algo importante. Y pasaron los minutos y vieron que no solamente que el helicóptero despegaba con destino al hospital de Haifa, que es un hospital que atiende a los heridos más importantes del norte, es decir, como que iba destinado a un hospital importante, no al más cercano, porque seguramente tenía alguna personalidad militar de relevancia a bordo, y que por otra parte el portavoz militar no decía absolutamente nada. Lo único que recalcaba es que en este lanzamiento de misiles de Hezbollah pues no hubo heridos civiles, pero no decía nada que pasaba con los militares. Pues los de Hezbollah entraron al trapo, se creyeron que les había tocado la lotería y comunicaron a sus amiguetes que habían
logrado matar a soldados israelíes o herir a muchos, no sabían muy bien, pero que la cosa pintaba muy bien en términos de enemigo palestino. Pues jamás lo felicitó la prensa árabe, especialmente iraní. Hispan TV dijo que había muerto en el lanzamiento de Hezbollah un altísimo cargo del ejército. Ya luego incluso se le dio nombre y apellido, que era el propio jefe de Estado Mayor, Aviv Kojavi, mientras Israel no decía ni pío. Y los de Hezbollah prácticamente festejando que como quien dice, con 2 duros habían hecho la fiesta del año. Con unos pocos lanzamisiles habían logrado vengar a la afrenta de la semana pasada. Pasaron un par de horas, mientras ellos lo comunicaron a todo el mundo árabe, musulmán y a todos los grupos antisistema y afines del mundo, su gloriosa victoria sobre el ejército israelí. Y entonces salió el portavoz del ejército y salió el primer ministro y mostraron un vídeo en el cual se veía que estos mismos heridos, hechos polvo, que subían a los aviones, al helicóptero, cuando desembarcaban en Haifa, los doctores de urgencia los veían y decían, ¿pero qué te ha pasado? Nada, estoy maquillado y estoy disfrazado. Y esto ha sido como el caballo de Troya en la historia lejana. Les han vendido una historia que ellos se tragaron y que hizo que, por una parte, quedaran como estúpidos, porque por más vueltas que le den al tema, han quedado como estúpidos. Y segundo, que han desmontado la pretensión de una escalada militar en la zona, porque Israel ni siquiera respondió al ataque contra ese jeep. ¿Entiendes? Es que estaban sorprendidos. Si a Israel, en cuanto le hieres la uña a alguien, pues te bombardean. Y aquí, ¿dónde estaba la contraofensiva israelí? Había sido tan contundente el ataque que los israelíes habían quedado sin habla, no podían ni responder. Bueno, para mí ha sido una jugada genial, una especie de caballo de Troya que pasará a la historia, como digo, de las guerras psicológicas militares y en general también de la propia historia militar israelí. Aunque también hay que decir que en algún caso, pues Israel también se tragó un sapo que todavía les duele. El único militar del mundo árabe que les hizo, les doblegó en la guerra psicológica fue el expresidente egipcio Sadat, que hizo creer a la entonces primer ministro Golda Meir que las tropas que tenía dispuestas en la frontera en octubre de 1973 eran unas maniobras y que pretendían asustar a los israelíes, hacerles creer que iban a entrar en combate, pero que ellos sabían por las informaciones que les hacía llegar inteligencia de que eso no iba a suceder, entre otras cosas porque era el Ramadán para los árabes, era el Yom Kippur para los judíos, y hicieron circular falsas noticias en el sentido de que eso era justamente una maniobra de distracción. Y sorprendieron a los israelíes, como se dice, con los pantalones bajados, y los primeros momentos fueron terribles. No fue tanto la derrota militar israelí esa guerra, porque enseguida los tanques egipcios avanzaron por el Sinaí, pero a los 50 kilómetros se quedaron, no siguieron avanzando. No fueron a la recuperación de todo el territorio. Se quedaron allí porque lo principal era el factor psicológico de haber vencido en esa batalla a los israelíes. Luego tuvieron una historia que perdieron mucho territorio e incluso este ejército quedó embolsado, rodeado totalmente por los israelíes, y solo salieron vivos los soldados gracias a un acuerdo internacional,
pero Sadat consiguió romper el esquema mental de que los israelíes podían ganar siempre y en cualquier circunstancia, y 2 años después se presentó en Jerusalén, y Israel lo primero que hizo fue devolverle el Sinaí, a pesar de que había recuperado en la guerra todo ese territorio, pero esa fue también una jugada militar maestra, y en ese caso fue contra Israel. O sea que aquí hay al César lo que es del César. Esta ha sido una jugada maestra y hay que decir chapó en todos los idiomas que se pueda. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu prometió este domingo, durante un acto por el inicio del año escolar, extender la soberanía judía a todos los asentamientos en los territorios en disputa de Cisjordania, considerándolos como parte del Estado de Israel y sin que se produzcan más desalojos. Estas palabras se pronunciaron a casi 2 semanas de las elecciones israelíes del próximo 17 de septiembre, con el precedente de que días antes de las anteriores, el pasado 9 de abril, también prometió aplicar la soberanía israelí a los asentamientos judíos en Cisjordania. Estas palabras son la respuesta a la decisión de la Autoridad Nacional Palestina de cancelar la división en 3 zonas de los territorios en disputa establecida por los acuerdos de Oslo y considerar todo el territorio como jurisdicción palestina. Sí, vamos a recordar, en 1993 se firmaron estos acuerdos de Oslo en los cuales se acordaba una situación temporal, creo que iba a ser de 5 años, en los cuales estos territorios de Cisjordania se dividían en 3 zonas, una de administración solamente israelí, otra de administración solamente palestina y una de administración conjunta, lo que se llaman zona A, zona B y zona C. Así se han venido desarrollando las cosas desde entonces, han pasado los 5 años y han pasado 20 más. Es decir, que los acuerdos de Oslo realmente poca vigencia tienen en este momento, pero la autoridad nacional ha comunicado a los gobernantes o gobernadores que tienen en cada una de las prefecturas o zonas del territorio de Cisjordania que ellos ahora rechazan los acuerdos de Oslo porque no se han cumplido y por lo tanto todos los territorios de Cisjordania, todo lo que Israel conquistó y reconquistó en 1967, desde Jerusalén Oriental o desde incluso el Muro de los Lamentos hasta el río Jordán, todo ello es Cisjordania y queda bajo el control de la autoridad palestina. A lo que Netanyahu ni siquiera se dignó contestar porque evidentemente eso es una declaración, pero por las mismas dijo, bueno, pues si gano las elecciones, dentro de poco vamos a aplicar soberanía judía no a todo el territorio de Cisjordania, pero sí a todos los asentamientos judíos que haya en Cisjordania. Es decir, no solamente los barrios como ahora los barrios orientales de Jerusalén, sino también a cualquier asentamiento que se halle más allá de la zona de control exclusivo israelí, también en la zona de control mixto, porque en la zona de control palestino exclusivo, pues allí no entran judíos, es una zona donde tienen prohibida la entrada a los israelíes. Así que de momento esto no es más que declaraciones dialéctica. No olvidemos que nos acercamos a pasos agigantados a unas elecciones, una segunda ronda de elecciones, se podría decir, porque el 9 de abril los resultados no le posibilitaron a Netanyahu formar una mayoría absoluta, solamente llegar a 60 de los 120 diputados, y pretende, con estas declaraciones más contundentes, más derechistas, acaparar todo el voto de derecha que haya en Israel, aunque sobre el tema de qué puede pasar en estas próximas elecciones seguramente hablaremos con algún analista durante los próximos días. No olvidemos que en Israel también la situación política es muy volátil y puede cambiar
en cuestión de horas. Pero a día de hoy, digamos, existen como dos bloques. Este bloque de ultraderecha liderado por el centro derecha, porque Netanyahu, a pesar de la imagen que tiene, pues habla más de lo que aplica en el tema de los asentamientos. Por ejemplo, en estos 10 años creo que no se ha creado ningún asentamiento nuevo. En todo caso, se han ampliado las viviendas dentro de los ya existentes. Por otra parte, el bloque de izquierda ha recibido una sorpresa de la lista árabe conjunta, que ha dicho que ellos van a votar a favor de la oposición a Netanyahu. Es decir, que no solamente van a votar en contra de Netanyahu, sino que no van a votar en contra de un bloque de centro-izquierda si logra expulsar a Netanyahu del gobierno. Con lo cual, esto equilibra la balanza del futuro y lleva a posibles combinaciones casi infinitas. Un ataque con misiles el sábado de Estados Unidos en el noroeste de Siria mata a 40 líderes yihadistas de Al-Qaeda reunidos. El área atacada se encuentra cerca de Idlib, región aún no controlada por las fuerzas gubernamentales, justamente el primer día de un alto el fuego unilateral de los ejércitos sirio y ruso para estabilizar la situación en la zona, donde más de 950 civiles han perdido la vida desde abril. Fuera de las áreas bajo control kurdo, el régimen presidencial de Al-Assad controla ahora alrededor del 60% del país, aunque ha prometido recuperar el resto, incluido Idlib. Bueno, es lo que comentábamos antes, que después de 8 años y pese a todas las victorias y todo lo que se ha cacareado de que habían logrado, pues el régimen presidencial, con la ayuda de Rusia, el apoyo de las milicias chiitas de Irán, Hezbollah, etcétera, todavía no ha recuperado más que casi, digamos, la mitad de su territorio, porque hay una parte en el norte que está en manos de los kurdos, y sin contar esa parte, pues del resto solo tiene el 60%, es decir, le falta mucho. Lo que llama la atención cuando uno hace las matemáticas estas simples de el amigo de mi amigo es mi amigo y el enemigo de mi enemigo es mi amigo, pero el amigo de mi enemigo es mi enemigo, todas estas combinatorias, es que Estados Unidos con este bombardeo está de alguna manera colaborando indirectamente en la limpieza, digamos, de Siria de grupos terroristas. En este caso han atacado al grupo Al-Qaeda. Pero no olvidemos que a quienes están ayudando son el gobierno presidencial de Al-Assad, que no necesariamente le cae demasiado bien a Trump, pero de momento lo está soportando, a su socio principal, que es Vladimir Putin, que no le cae nada mal a Trump, pero que tampoco le cae demasiado bien la posición hegemónica que está tomando en la zona. Pero hay otros aliados en la zona, como Irán, que en este momento es casi su enemigo número 1. O sea que de alguna manera este bombardeo de Estados Unidos indirectamente, muy indirectamente, ha beneficiado también a Irán, porque Al-Qaeda no tiene una posición favorable a Irán, sino que tiene enfrentamientos con las milicias chiitas iraníes y las de otros países como Irak o Hezbollah que se desplazan a la zona. Así que es una victoria, en una época se decía una victoria pírrica para señalar que se ganó, pero igual se pierde en otro frente. La historiadora israelí Rivka Spag-Lisak publicó el libro «Cuándo y cómo los árabes y musulmanes emigraron a Israel», en el que afirma que una gran parte del pueblo palestino desciende de trabajadores inmigrantes, derribando uno de los mitos básicos de la narrativa palestina. La historiadora, que se define políticamente como de izquierdas, no niega con ello a los palestinos el derecho a un Estado propio, aunque su investigación refuta el discurso que afirma que los palestinos son los residentes más antiguos del país, ya que un gran porcentaje de los árabes que residen en lo que es Israel y los territorios en disputa
son en realidad hijos de inmigrantes que llegaron durante el mandato británico, durante el siglo XX, bien como mano de obra proveniente de Egipto, como inmigrantes ilegales de Siria y Líbano, unos 35.000 originarios de una misma ciudad siria, Haurán, en busca de mejores oportunidades de empleo. Esos niveles de vida fueron creados en el país gracias a inversores judíos, organizaciones cristianas, el movimiento sionista, inmigrantes judíos que trajeron capital y el gobierno británico de esos tiempos. La autora confiesa que apoyó al Acuerdo de Oslo de 1993 porque creía de buena fe que el liderazgo palestino había cambiado su enfoque y estaba dispuesto a conformarse con un Estado junto a Israel y no con sus ruinas. En una entrevista para el diario Yediot Ahronot, la autora concluye confesando su decepción con el liderazgo palestino, al igual que con el ascenso al poder de la derecha en Israel. Que creo, dijo, que fue posible en buena medida por la desilusión que provocó Oslo. Bueno, volvemos a hablar de Oslo. Los acuerdos de Oslo en 1993, han pasado ya 26 años y evidentemente, a pesar de que se han firmado y aparecen en los libros de historia, pues no han servido para mucho. Pero eso es la base del reclamo de lo que hoy en día se llama la solución de dos estados, es decir, que se creen un estado para los palestinos y un estado para los judíos. En este libro, la autora lo que viene es a documentar, la historiadora, algo de lo que en más de una ocasión hablamos aquí. Cuando Mark Twain, el escritor norteamericano, visitó a finales del siglo XIX en estos libros de viajes que se hacían en esa época, la zona que era esta provincia del sur de Siria-Palestina, por la zona de Jerusalén, Belén, etcétera, que ni siquiera tenía una capital fuera de Damasco y que formaba parte del Imperio Otomano, lo que más le llamó la atención es que era un país, un lugar totalmente vacío de gente, en todo lo que hoy en día es Israel y los territorios en disputa. Fíjate que Israel tiene 9 millones de habitantes, los palestinos creo que son casi 5 millones, es decir, estamos hablando de 14 millones de personas, pues en esa época, hace 120 años, había 100.000 personas. Es increíble que era un país muy desértico, que uno salía no solo a dar una vuelta, como quien dice, salgo a dar una vuelta en bici en invierno y no veo a nadie por la calle. No, uno salía a recorrer el país con una caravana y no se encontraba a nadie, más que algún beduino de vez en cuando con algún camello y unas cabras. Era un país totalmente desolado. Y solamente empezó a surgir población allí cuando a finales del siglo XIX, por las persecuciones, especialmente los pogromos en Rusia, se puso en marcha, pero no solamente ahí, porque, por ejemplo, Theodor Herzl se inspiró como periodista en el juicio al comandante Dreyfus para ver con notoriedad que el antisemitismo estaba tan enclavado en Europa que la única solución para los judíos era crear un Estado propio. Bueno, a partir de el final del siglo XIX, cuando se empiezan los movimientos sionistas, al principio eran por goteo, gente que venía desde Rusia y atravesando a pie, pues llegaba hasta Israel. Luego, cuando en el final de la Primera Guerra Mundial este territorio queda en manos de los británicos, pues llega una ola nueva de inmigrantes con mayores esperanzas, y más todavía cuando en 1918 los británicos emiten la Declaración Balfour, que lo declaran como hogar para los judíos, a pesar de que en el año 22 se llevan la mayor parte para crear un país nuevo llamado Transjordania. Bueno, de todas estas vicisitudes, lo que se desprende es que no solamente empezaron a llegar judíos, sino que al llegar judíos e inversores, gente que estaba juntando monedita a monedita en el mundo para disecar pantanos y plantar árboles, por ejemplo, pues había trabajo también para los árabes, un trabajo pagado en unas condiciones
que eran muy superiores o mucho más humanas que las que estaban habituados en sus países de origen, especialmente en Egipto, pero también en Siria, en Líbano, todos los países de alrededor. Y esto tuvo un efecto llamada que hizo que en esos primeros 48 años del siglo XX, pues llegaran al país muchos inmigrantes, la mayoría de ellos ilegales, es decir, no con tramitación del mandato británico para incorporarse como ciudadanos al país, sino para trabajar a las órdenes de los judíos especialmente, y fueron ellos los padres de los que en el 1948 finalmente emigraron en masa, salieron de allí porque el líder religioso desde las radios de Egipto les llamaba a retirarse durante un par de semanas para que los ejércitos árabes pudieran matar a los judíos y poder volver a sus tierras libres de judíos. Es decir, que la narrativa palestina es una narrativa desfigurada. Lo que ha venido a certificar y a documentar esta historiadora, dado que todos los documentos que presenta muestran eso. Esto no quiere decir, en el caso de ella particular, es una persona que siempre ha militado en la izquierda, en el movimiento kibutziano, que se estaba siempre apoyando la solución de dos estados, y todavía dice, esto no quita que la mejor solución sea que los palestinos tengan un estado propio. Dice, pero un estado al lado del Estado de Israel, no en vez del Estado de Israel, que eso es lo que el liderazgo palestino ha tratado de imponer en los últimos años, incluso después de los acuerdos de Oslo. Es decir, que no había ninguna otra solución, ninguna salida a la propuesta de paz que no pase por ejemplo, el retorno de los refugiados palestinos. Es decir, que de aquellos 700.000 que se fueron en 1948, según las organizaciones palestinas, hoy en día son más de 5 millones, y ya son los nietos y los bisnietos de aquellos, incluso gente que tiene ciudadanía no solamente en Egipto o en Jordania o en otros países árabes, sino también en España o lo que sea. Todos tendrían derecho a volver a su país de origen, que es Israel. Se seguiría llamando Israel, pero habría que desmontar Tel Aviv, habría que desmontar todas las ciudades que fueron creadas desde el año 48 para que esta gente vuelva a tener el trocito de terreno donde vivía en el año 47, por ejemplo. Evidentemente esto lo que hace es destruir un país. Igual pueden crear un país llamado Palestina para los que viven en Cisjordania, pero lo que más les interesa es que lo que hoy en día se conoce como Israel pierda su carácter judío, pierda su carácter para lo que fue creado, y esto está sustentado en este libro que hemos traído a colación porque tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora y con las elecciones. Es decir, ella no niega, como una gran mayoría en Israel, el derecho de los palestinos a tener un estado propio, pero que no vengan a contar que ellos son los habitantes originales de esa tierra desde siglos y milenios y pitos y flautas, porque no es así. Aquí cerramos esta primera parte de las noticias de Radio Sefarad de hoy. Volvemos en unos segundos con Raquel en la Agenda Cultural. Comenzamos ahora la agenda cultural del día de hoy aquí en estas noticias de Radio Sefarad. Hola Raquel. Hola Alex, hola a todos. Comenzamos con una noticia que nos habla de la represión del régimen iraní, la represión a la que somete a sus nacionales, sobre todo cuando, no es el término apropiado, también cuando afecta a competiciones deportivas en las que participan israelíes. El judoka iraní Saeed Mojaei ha solicitado formalmente asilo en Alemania después de que fuera presionado para dejarse ganar en la semifinal de la categoría de 81 kilos del Mundial de Judo celebrado en Tokio para evitar combatir en la final contra un israelí.
La Federación Internacional de Judo ha confirmado que el judoka iraní número 1 de la clasificación mundial habría solicitado asilo en Alemania y ha manifestado su respaldo al deportista. El presidente de la Asociación Israelí de Judo, Moshe Ponti, aseguró la pasada semana que Mojaei fue obligado a dejarse ganar por el belga Matías Kase para evitar el enfrentamiento con el israelí Sagi Muki en la final. Muki al final resultó vencedor del torneo tras imponerse al egipcio Mohamed Abdelal, quien rechazó estrechar la mano a su rival. Por lo que sabemos, agentes de los servicios secretos visitaron en un breve espacio de tiempo su casa en Irán y la sede de la competición para advertirle, ha indicado Ponti en declaraciones a The Times of Israel. No sé qué pasó, pero perdió los 2 combates, ha dicho en referencia a la semifinal y al combate por el bronce contra el georgiano Luka Maisuradze, con lo que habría evitado así también estar en el podio con el israelí y escuchar el himno israelí. No es la primera vez que una atleta iraní rechaza enfrentarse a israelíes fingiendo lesiones o dejándose ganar. En marzo de 2018, otro judoka iraní, Mohamed Abbas Nejad, se retiró de una competición en Tiflis para evitar enfrentarse al israelí Yalim Nahid. También ha ocurrido en competiciones de lucha, incluso a nivel olímpico, a pesar de las presiones de organismos deportivos internacionales para que Irán evite este tipo de comportamientos. Pues así comenzábamos esta agenda con esta política que salpica el deporte una vez más. Exacto. Y ahora continuamos con más agenda cultural aquí. Sí, conectada con lo religioso, con el legado también judío presente en Toledo y en algunas fraternidades cristianas. En este caso les volvemos a hablar de la fraternidad católica María Estrella de la Mañana. Ya saben que ellos realizan vigilias de Yom Kippur, de Pesaj, y en esta ocasión nos invitan a la que organizan para el próximo sábado 5 de octubre a las 7:30 de la tarde en la que fuera la Sinagoga Mayor de Toledo, la Sinagoga de Santa María la Blanca. Habrá oraciones, también música, la música de los violines, las guitarras, el teclado y todos estamos invitados a participar en esta celebración que para ellos, y según comentan en nota de prensa, es un punto de partida sin vuelta atrás, pues con actos así el alma se eleva. Son ya muchos los que nos acompañan en su calurosa gratitud y participación en esta obra santa, una esperanza que renace de la experiencia de consuelo que viene de la escucha obediente al único Dios que ama y bendice a sus hijos. Este año nos desean un año bueno y dulce y una buena firma en el libro de la vida, en la espera gozosa de reencontrarse con todos los que estamos invitados a participar en esta vigilia. Ya saben, el sábado 5 de octubre a las 7:30 de la tarde en la Sinagoga Santa María la Blanca de Toledo. Con esta invitación llegamos hasta la última noticia de la agenda cultural que cierra estas noticias de hoy. Y hablamos de otros documentales después del Holocausto, se titula este, que no sé si no sé dónde se publica exactamente. Sí, es la página web. Vamos. Sí, es la página web de A la Carta. Ya sabes que nos gusta visitar. Sí. El diseño de Radio Televisión Española, sí. Pero no lo tenía claro. Nos gusta visitar estos documentales que tienen contenido de interés judío, en este caso que remiten a la Shoah, liberado en los campos de exterminio en 1945. Para los supervivientes de origen judío comienza un futuro incierto en busca de un nuevo hogar. Historiadores y escritores explican el origen del genocidio y los efectos que esta experiencia aún tiene en las vidas de los que sufrieron el Holocausto. Después del Holocausto, este documental que nos ofrece Televisión Española, La Carta, está disponible hasta el 3 de septiembre y se lo recomendamos. Queríamos traerlo aquí a la agenda para que, si pueden, le echen un vistazo. Muy bien, pues así cerramos esta agenda de hoy en Radio Sefarad y les esperamos, como siempre, en nuevas ediciones de nuestras noticias. Hasta mañana.